Vamos a dar inicio a este panel en que discutiremos en torno a la relación del marco de cualificaciones con el sector productivo. Esto ya en el segmento anterior estuvo presente, la relación, ¿no es cierto?, con este sector productivo, tomando como punto de partida algunas experiencias particulares de marco de cualificaciones o sistemas de articulación de aprendizajes y competencias, desarrollados precisamente en subsectores industriales específicos. También compartiremos sus experiencias sectoriales, profundizando en la manera en que han contribuido a reforzar el vínculo entre educación y mundo del trabajo y discutir en torno al aporte que puede significar el desarrollo de un marco de este tipo en el sector productivo. Como siempre, les rogamos que si hay preguntas las vayan formulando para que ahorremos tiempo y en el momento preciso las podamos consultar a nuestros panelistas. Como ya saben, tienen 7 largos minutos para hacer su exposición. En primer lugar, voy a presentar a Hernán Araneda, gerente del Centro de Innovación en Capital Humano de la Fundación Chile. Hernán es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Sociología por la London School of Economics, y esta tarde nos hablará del marco de cualificaciones para la minería desarrollado por el Consejo Minero y Fundación Chile. Voy a presentar a todos de una vez para que después vaya más fluida la cosa. Luego daré la palabra a Arsenio Fernández, gerente general de SNA Educa. El señor Fernández es ingeniero agrónomo y diplomado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego, Loreto Méndez, jefa de Competencias Laborales de Chile Valora. Loreto es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas de la Universidad Finisterra y diplomada en Gestión de Competencias en el Sector Público por la Universidad de Santiago de Chile. En el último paso de este panel, presentamos a Jaime Retamal, quien es director de la Escuela de Ingeniería DUOC-UC. Jaime es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene entonces, don Hernán, sus 7 minutos. Gracias. Bueno, voy a correr por la presentación entonces. En primer lugar, me sumo a agradecimientos al Consejo Nacional de Educación por esta invitación y por tocar este tema que, digámoslo así, es un tema visitado y revisitado en los últimos 10 años. Yo creo que hay más de 5 estudios que ya se han hecho en esto. Sería un tema interpretable para nosotros, ¿no es cierto?, los que hemos trabajado en este ámbito. ¿Qué pasa que algo no tracciona, que algo ocurre en esta temática que parece que no logra la celeridad que en el panel anterior se conversó? Voy a volver sobre eso al final. Efectivamente, yo voy a contar un ejemplo quizás un poco extraño, un poco marginal para la concurrencia, porque es un marco de cualificaciones desarrollado en el mundo productivo sin ninguna participación del mundo formativo. Entonces, que ya yo diría un mensaje interesante que parece que los outsiders al mundo formativo se demoran menos que los insiders en generar marcos de cualificaciones. Y que quizás eso tiene algún tema de reflexión interesante al final. Voy a pasar básicamente para explicar por qué la minería entró en esto. Esto, como ustedes ven ahí arriba aparecen las inversiones de la minería en Chile proyectadas, ya castigadas con la relativa enlentecimiento del mercado, pero y que suma del orden de unos 70.000 millones de dólares al año 2020. Nosotros lo que hicimos junto con el Consejo Minero, un esfuerzo inédito, fue hacer una estimación de la demanda incremental de recursos humanos desde acá hasta el 2020 y se llegó a varias cifras
Lo más interesante de esto es que las cifras están desagregadas porque este es un estudio con una metodología de abajo hacia arriba, no es producto de una estimación macroeconómica castigando, ¿no es cierto?, y generando distintos escenarios de negocio minero, sino que fue hecho con las vicepresidencias de proyectos de cada una de las empresas participantes y por lo tanto eso permitió desagregar la demanda en 15 perfiles críticos y tener información muy precisa. Con la información que es bastante buena también que hay en el Ministerio de Educación, uno puede estimar cuál es la oferta de egresados con cualificaciones, y ahí hay que usar algunos proxies para relacionar, relevantes para los perfiles importantes de la minería, y uno puede estimar entonces las brechas que aparecen allá en el costado superior derecho. No tengo tiempo de entrar en el detalle de las brechas, quizás un mensaje nomás: no necesitamos más carreras de geología, ingeniería mina y metalurgia. No necesitamos más carreras de mantenimiento, en electrónica, en instrumentación y en operaciones mineras. Así que es muy importante que no sobreinvirtamos y generemos vacantes que van a generar frustración. Bueno, las conclusiones de esto es que estas inversiones se van a traducir en una demanda tanto de mano de obra interna a las compañías mineras como de mano de obra de empresas proveedoras de servicios permanentes, cercana a 40.000 personas. Esto es la suma de personas que se necesitan por creación neta de puestos de trabajo nuevos y reemplazos por jubilaciones estimadas. Y por otro lado, se analizó la oferta de egresados en cada uno de estos temas. Ahí hicimos un matching entre los 15 perfiles ocupacionales críticos y aquellas carreras del ámbito formativo que los alimentan, según datos de las propias compañías. Bueno, la principal conclusión que se sacó acá, y esto es completamente inédito en Chile, es que estas empresas, que en general son empresas muy grandes, que colaboran poco entre sí, digamos, decidieron que no podía cada una resolver su problema por sí sola y que definitivamente si no tenía la gente la cantidad y calidad que necesitaba, no iba a poder implementar sus proyectos en los tiempos estimados. Ahora, y aquí de nuevo mensaje al mundo educativo, en el mundo de los negocios, no poder implementar una operación tan rentable como un proyecto minero en buenos tiempos de los commodities es un asunto absolutamente de vida o muerte, con un sentido de urgencia tremendo. Entonces, contar o no con la gente fue un driver muy importante que decidió a estas compañías a ir más allá, ¿no es cierto?, de una declaración de intenciones y contar con una agenda de trabajo por varios años como está ocurriendo. Y ahí se acordó, me estoy saltando varias partes de la historia, pero se acordó que había 3 pilares muy importantes en el sistema de entrenamiento de clase mundial que se miró, que fue Australia. Y son pilares que no están instalados en Chile o están instalados en forma muy parcial e insuficiente. Algunos de ellos están en francas dificultades. Uno, se dijo consejos sectoriales de competencia, porque si uno quiere un sistema realmente tirado por la demanda, las competencias que se requieren, los perfiles, en fin, no pueden ser definidos por las propias entidades que proveen los cursos, por razones obvias que van a tener la tentación, ¿no es cierto?, de ratificar lo que es su oferta actual. Y particularmente en formación para el trabajo se necesita una mirada un poco más actualizada desde el propio mundo productivo. Por lo tanto, la innovación institucional o el arreglo institucional de los consejos sectoriales de competencias que existen hace varios años ya en el Reino Unido, incluido Escocia, que hemos escuchado la exposición anteriormente. Segundo, el marco de cualificaciones, que no es de otra manera que estandarizar un poco la demanda de los perfiles críticos que el sector requiere, por áreas ocupacionales y por niveles, reflejando las tendencias de la tecnología, en fin. Y la tercera componente fundamental es la acreditación de la oferta. Esto es un tema que tiene muchas componentes, pero un punto muy importante es que esta acreditación debiera estar orientada bastante por los resultados, ya sean resultados de aprendizaje o empleabilidad, y no solamente o exclusivamente por los insumos o los procesos, vale decir, los metros cuadrados de edificio, la cantidad de libros y computadores. Entonces, definitivamente el marco de cualificaciones es una herramienta que cojea absolutamente si no va junto a estas otras 2 componentes. Por arriba cojea por el lado de la pertinencia, porque además va a ser imposible poner de acuerdo a 180 instituciones en cuáles son las competencias que se requieren. Y por el otro lado, por la acreditación de la calidad de los programas, porque si el marco de cualificaciones no tiene consecuencias, definitivamente no va a influir en la calidad y pertinencia de los programas. Dicho eso, y entendiendo que no había una situación en Chile como para poder subirse, digamos, a una institucionalidad en este ámbito, el sector minero decide desarrollar una agenda por cuenta propia, dado que tienen los recursos para hacerlo y para empezar esto con la celeridad que sus planes
de negocio requieren. Por lo tanto, en un trabajo bien inédito, hay 11 empresas que constituyen el Consejo Minero, que se unen en el Consejo de Competencias Mineras y que en conjunto con Fundación Chile hacen el ejercicio de desarrollar este marco de cualificaciones, y no solamente eso, sino que definir a partir del estudio y las brechas de demanda una estrategia para cerrar esas brechas de cara al 2020, que tiene varios componentes. Un punto muy importante también es la inteligencia de mercado. Podemos tener competencias muy bien definidas, pero irrelevantes para el mercado del trabajo. Entonces, es muy importante poder tener una mirada sobre ese punto, y es lo que ha hecho el sector. Hay 2 estudios ya que se han publicado, y esto se va a hacer en base anual, así que el próximo mes de abril se publica el siguiente, donde se estudian todas las tendencias de recursos humanos proyectadas con bastante desagregación de valor y con cifras muy confiables, porque la verdad es que están levantadas directamente con los supuestos habituales de proyección de inversiones de las compañías. Y por otro lado, el marco de cualificaciones, que es un ejercicio que apunta, ¿no es cierto?, a levantar estos perfiles y competencias, estructurarlos en niveles, en ámbitos ocupacionales, y además en vincular cada una de las cajitas, si ustedes quieren, que resultan de esto, en lo que son rutas de aprendizaje flexibles que permitan a la gente poder alcanzar el nivel de calificación esperado. Finalmente, están los programas de formación, que es la traducción formativa del marco de cualificaciones. Lo que está haciendo la minería es un gran piloto, una puesta en marcha, digamos, de su sistema de cualificaciones, abarcando todas estas componentes, desde el levantamiento de los perfiles hasta a la elaboración de programas. Usualmente la elaboración de programas no corresponde a las entidades, a los consejos sectoriales de competencia en otros países, sino que son los propios oferentes, que son los que saben su negocio, son los expertos en la pedagogía, de cómo traducen los perfiles en programas. Pero acá se decidió que, dado que después de un análisis se vio que en general la oferta que había de formación técnico-profesional para minería y áreas relacionadas era subestándar respecto del estándar de clase mundial que se estaba persiguiendo. Se están desarrollando estos programas y se van a publicar el próximo mes. Bueno, no tengo tiempo de entrar en esto, pero esta es toda información pública. Es muy importante decir que este ejercicio se acordó que la información era un bien público y podía tener muchas externalidades positivas. Esta información que se le entregó en su momento, por ejemplo, al Consejo Nacional de Educación al momento de analizar, ¿no es cierto?, los cambios curriculares en la enseñanza media técnico-profesional, y está disponible para todas las instituciones de educación terciaria que ofrecen programas en área minera y relacionados. Varios amigos que están acá han usado esto para el diseño de sus programas. El tradicional ejercicio de los niveles es un tema muy clave, porque en el nivel 1 nosotros estamos incorporando en el área minera y relacionada todo lo que son los oficios, que es un ámbito donde el país invierte muchos recursos, pero donde la persona no obtiene ni un reconocimiento formal. Gastamos $300 millones anualmente en recursos públicos, en capacitación laboral, y lo que obtenemos es un escuálido certificado de asistencia. Entonces, definitivamente esa persona no puede acumular capital humano ni hacérselo visible a su mercado de trabajo. Por lo tanto, tener un nivel 1 que formalice eso es muy importante. En el caso de la minería, el nivel 1 está bastante orientado a un conjunto de competencias transversales, donde, por ejemplo, todo lo que es higiene, seguridad y comunidad está muy en el centro. Esto es muy largo, así que no voy a entrar. Lo único que quisiera que se fijaran en todas estas cajitas es que hay flechas, y estas flechas son rutas posibles. En la parte de abajo, le leo, dice programa de entrada a la minería, que es como un entry level a esto, y que va a tener distintos desarrollos verticales en las especialidades que tienen que ver con mantenimiento mecánico. Hoy día, por ejemplo, si uno mira la oferta de formación técnica postsecundaria, en general mantenimiento mecánico es una sola caja. Y la verdad es que cuando uno mira la minería se da cuenta que hay varias especialidades posibles. Por lo tanto, aquí hay una información sumamente útil para poder, ¿no es cierto?, rediseñar y ajustar algunos de los programas en esta área, que es por lo demás donde se detectan mayores brechas en los próximos años. Hemos llegado a un nivel de métrica y de información muy precisa. Por ejemplo, este es el cargo de un supervisor de mantenimiento. Fíjense ustedes que con la información que tenemos sabemos, esta es una información que hay que ir actualizando,
pero sabemos perfectamente hoy día, por ejemplo, cuál es la distribución de esta fuerza de trabajo en términos de género. Sabemos también cuál es la composición desde el punto de vista de los tipos de títulos que las personas tienen, y nos encontramos con una sorpresa. Por ejemplo, el 68,8% son universitarios completos en una ocupación que, según estudios comparados de otros países mineros, puede ser perfectamente realizada por un técnico de nivel superior. Entonces ahí hay una señal, por ejemplo, muy interesante de ver por qué será que se está produciendo eso. Ya. Bueno, para cerrar, voy a simplemente referir que el marco de cualificaciones en el ejercicio que ha hecho la minería vincula, tiene implicancias para la empresa del trabajo, tiene implicancias a mano derecha para el sistema de certificación. Se está trabajando con Chile Valora de manera tal de hacer compatible el marco de cualificaciones en sus niveles de entrada, ¿no es cierto?, con los perfiles que hay en el Chile Valora. A nivel de formación y entrenamiento se está trabajando, hoy día se están entrenando del orden de 5.000 jóvenes en un programa de oficio basado en el marco de cualificaciones, y estamos iniciando y vamos a lanzar prontamente un centro de recursos y una iniciativa, ¿no es cierto?, de comunidad de aprendizaje con todas las instituciones de educación postsecundaria que quieran participar, así que les paso esa noticia. Para terminar, yo me atrevería a decir que nosotros en innovación hablamos de innovaciones disruptivas e innovaciones incrementales. Yo diría que el punto del sistema de educación terciaria chilena, el marco de cualificaciones, es definitivamente una innovación disruptiva, por la cual los insiders manifiestan un entusiasmo moderado, diría yo, muy explicable por lo demás, porque los costos de incurrir en una situación con una innovación como el marco de cualificaciones son bastante altos, las dudas de que funcione o no funcione también son altas, y por lo tanto uno podría entender aquello. Quizás lo que nos falta en Chile es una visión un poco distinta, que es la visión que tuvo la minería cuando decidió hacer esta agenda. Fue, ¿qué pasa si no hago nada? En el caso de la minería era evidente. El valor presente neto de la cartera de inversiones mineras caía 300 millones de dólares por cada proyecto que se retrasaba 6 meses. Entonces, no había mucho que pensar. Ahora, acá, ¿cuáles serán los proxies? O sea, ¿cuál es el costo social, por ejemplo, de que no haya un sistema de articulación vertical y que permita que un joven pueda en forma más expedita, ¿no es cierto?, progresar en su itinerario formativo? Y si le ponemos lucas a eso, ¿qué significa? Entonces, yo creo que falta un poquito dimensionar cuál es el costo de no hacer nada acá. Porque de otra manera tengo la impresión de que no vamos a estar nunca convencidos de que hay que dar ese paso. Entonces, yo creo que acá es un tema quizás para la discusión posterior. ¿Por qué es disruptiva? Porque es pasar de un sistema de títulos y grados, obsoleto, como dijo la OCDE y se reiteró en el panel anterior, a logros de aprendizaje expresado en competencia. ¿Por qué? Porque son marcos de cualificaciones de carácter nacional, y yo diría que es un eufemismo decir que hay un problema de confianza entre las instituciones. Es un problema de voluntad, básicamente, ¿no? La confianza, como dicen los sociólogos, tiene una base racional que tiene que ver con ponernos de acuerdo en un marco de trabajo. Entonces, yo creo que acá también es una iniciativa, una innovación muy disruptiva. Es un rol crucial del sector empleador, que muchas veces es tildado de cortoplacista, cosa que a veces ocurre. No estoy diciendo que siempre sea muy visionario, ¿no es cierto?, pero definitivamente es un insumo fundamental para el tema de la pertinencia. Un Chile Valora 2.0, ¿no es cierto?, que realmente converse con las calificaciones del mundo educacional y lo que administra el CENSE. Un sistema de acreditación basado en un marco, o sea, proceso de certificación y otorgamiento de títulos, se destacó, esta es una agenda incompleta de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, y también como un componente interesante en la acreditación institucional. Por ejemplo, cuánta gente pasó un examen, ¿no es cierto?, elaborado por una tercera parte, podría ser un ingrediente interesante de un proceso de acreditación. Y finalmente también lo que ha sido muy notable en los países que hemos visto, todos países, sobre todo países sajones que tienen mercado del trabajo, yo diría con una regulación más flexible que la que tienen países de Europa continental, han avanzado a instrumentos de financiamiento público donde solamente recursos públicos para actividades de aprendizaje que se reflejen en el marco de cualificaciones. O sea, la risoterapia que financiamos hoy día con recursos del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, no sería aceptable, o un título que tiene un título de fantasía que no refleja muy bien cuáles son las competencias que están detrás. Entonces, definitivamente también es un elemento que permite focalizar las políticas públicas de formación de recursos humanos. Muchas gracias.
Muy bien, yo les pido un poquito de calma y de paciencia, pero la verdad es que estas son las voces que nosotros desde el ámbito de la educación debemos escuchar con especial atención, porque es a ese campo donde están dirigidas las personas que nosotros egresamos. Bien, doy la palabra a don Arsenio Fernández entonces y sus 7 estrechísimos minutos. No hay problema. Bien, buenas tardes. Quiero partir con felicitaciones al Consejo Nacional de Educación por esta iniciativa, que creo que es urgente tomar en serio en Chile. Darle las gracias también por haber invitado a la educación media técnico-profesional. Siento el peso de ser el único representante de esa modalidad educacional y espero poderles entregar un mensaje en este sentido. Tal como dijo el profesor Raff, hay que partir con el contexto nacional y voy a darme un minuto para ello. Vivimos en un país maravilloso, próspero, muchas décadas de prosperidad que nos muestran cómo hemos sido capaces de mejorar la esperanza de vida de los chilenos, reducir la desnutrición infantil, bajar la mortalidad infantil, mejorar el índice de desarrollo humano. Cada año estamos en mejor posición a pesar de que aumentan los países. Y fíjense el PIB per cápita, cómo ha aumentado en los últimos 30 años. Esa es una realidad tremendamente promisoria, pero que tiene algunos aspectos que analizar. Resulta que el PIB per cápita está concentrado en los más altos grados de los percentiles. Es decir, ya tenemos un problema de inequidad en el país. Cuando analizamos el índice Gini, vemos que el índice Gini está estable hace 50 años, no se mueve. Lo que es más malo todavía es que no se mueve desde los peores lugares del mundo. O sea, Chile tiene de los peores lugares del mundo en Gini y no nos movemos. Peor aún, hay un grado de inmovilidad social tremenda. Es decir, los que son pobres hace 50 años van a seguir pobres sus hijos y sus nietos en los próximos 50 años. Eso es lo que dicen las cifras. La inequidad además se refleja en el salario que puede acceder un hijo de un universitario o un hijo de una persona sin estudio. Eso hace que tengamos una sociedad que requiere tomar medidas urgentes respecto de este punto. Y es por eso que estamos hablando de marco de cualificaciones y doy las gracias de poder hablar de educación técnica. Cuando analizamos el tema de los salarios, vemos que durante los 12 primeros años de estudio, los chilenos no aumentan mucho sus posibilidades de ganar un ingreso un poquito más alto, lo cual pone en cuestión qué estamos haciendo en la educación escolarizada. Por otra parte, la educación técnica, ya sea de nivel medio o de nivel superior, hoy día está alcanzando cercano al 50% de la matrícula. Cabe señalar que en el último año la matrícula en primer año en educación técnica superior es mucho más alta que la universitaria, de modo que Chile está tendiendo hacia la educación técnica. La educación técnica de nivel medio acoge a 400.000 estudiantes, es decir, 100.000 estudiantes egresan con un título técnico todos los años. ¿Y a quién atiende la educación técnica media de nivel medio? A los más vulnerables. Y es por eso que he querido dar este contexto, porque es importante saber que gran parte de los estudiantes que estudian en un liceo técnico provienen de los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y es por eso que es urgente dar solución. En resumen, tenemos un país maravilloso, tenemos índices de calidad de vida buenos, tenemos inequidad, tenemos inamovilidad, tenemos la mitad de la población en edad estudiantil estudiando en técnico profesional, y ese segmento es el que concentra la mayor pobreza del país. Algo habrá que hacer. Entonces entramos al tema que nos convoca hoy día, que es qué está pasando con la necesidad urgente de contar con un marco nacional de cualificaciones. Si es cierto que gran parte de los más desfavorecidos por la sociedad chilena estudian en técnico profesional de nivel medio,
tenemos que darle salida hacia arriba. Pero en la realidad, y yo hablo desde el pragmatismo de quien por 25 años se ha dedicado a la educación técnica de nivel medio, la realidad es que casi no existimos en Chile. Fíjense que demoramos 10 años en que la PSU se diera cuenta que existimos. Cuando un estudiante egresado de un colegio técnico quiere entrar a la educación superior, tiene que partir de cero. Todo lo que aprendió en el área técnica no vale nada. Entonces, esas son situaciones que hay que mejorar en forma urgente, porque es la única manera de que podamos en el largo plazo y sostenidamente superar los temas de inmovilidad social y de inequidad social. De modo que para nosotros, y lo digo enfáticamente, para la educación técnica, el marco de cualificaciones es un tema urgente. Recuerdo haber estado el año 2009 en un seminario en que habló Hernán Araneda, no me acuerdo, se llamaba Políticas para la Educación Técnica, donde ya insinuaba claramente como una de las primeras medidas el marco de cualificaciones. Han pasado 4 o 5 años, Hernán, y no vemos que el tema tome rumbo. El sistema educacional chileno está demasiado fragmentado, lo que hace casi imposible el tener articulaciones adecuadas. Fíjense que cuando yo empecé a trabajar podíamos hacer educación y capacitación con una sola empresa. Hoy día ya tienen que ser distintas. Ya no puede ser la misma empresa la que haga educación y capacitación. No es que lo proponga. Me pregunto, ¿es necesario que el CENSE esté en el trabajo y no en educación? Si educación es la que se dedica a la formación de personas. Necesitamos ganar en niveles de confianza entre los distintos estratos educacionales. Y la verdad es que hay problemas de calidad de educación, hay que asegurar la calidad de la educación. Cuando uno asegure la calidad de educación va a haber la confianza y va a haber las articulaciones. Desde el punto de vista práctico, en Chile existe 946 liceos de educación media técnico profesional, muchos de ellos con 3 y 4 especialidades. Cuando uno quiere darle salida a los estudiantes que cada uno estamos formando en la educación media, nos topamos con la dura realidad que para llegar a articulaciones adecuadas tenemos la suerte nosotros de ser una corporación con 22 colegios, por lo tanto somos un ente interesante para cualquier entidad de educación superior por la cantidad de alumnos. Pero si yo soy un colegio aislado con 3 especialidades, créanme que no tengo ninguna posibilidad de articularme. Y el problema no es para el liceo, es para los estudiantes. Yo creo que nos hemos basado mucho en mantener las zonas de confort de cada uno de los actores que estamos en educación. Recuerdo cuando el año, creo que fue el 96, se impone un nuevo marco curricular en que traía como novedad que la educación técnica profesional de nivel medio y no era terminal. Ahora vamos a pensar en enseñanzas a lo largo de la vida. Resulta que tuvimos que achicar los currículos en el área de especialidad para poder dar esta posibilidad de mejor enseñanza en las asignaturas básicas, pero eso no sirvió de nada, porque esto quedó incompleto. Sin un marco de cualificaciones, sin una educación superior que reconozca que los estudiantes de educación técnica tienen conocimientos que no tienen los de científico humanista, si no hacen un currículum especial. No es posible que después de haber estudiado para ser un técnico, cuando entro a la CFT, IP o universidades, todo lo que aprendí en esa área no valga nada. Esa es la realidad. Entonces, para nosotros, quiero decirlo claramente, el marco de cualificaciones es una necesidad urgente para poder resolver muchos problemas que se están dando en la sociedad chilena. Tomando lo que se mencionó esta mañana y analizando la realidad que uno ve día a día, yo creo que en Chile
hay que establecer un marco de cualificaciones y que tiene que ser transformacional, en el sentido de que tiene que haber una gran institución que dirija esto. Yo creo que por voluntad, yo felicito lo que ha hecho Hernán con la minería, pero creo que eso no se va a dar espontáneamente para todo Chile. Yo creo que tiene que haber una institución que tome esta herramienta y nos imponga a todos, porque aquí todos vamos a tener que cambiar, todos vamos a tener que salir de nuestras zonas de confort, vamos a tener que hacer cambios, si no esto no funciona. Y para eso alguien tiene que dirigirlo desde un nivel central. Sé que vamos a perder parte de la libertad que tenemos hoy día en hacer nuestros currículums, etcétera, pero creo que el sistema educacional de Chile fue diseñado para servir a los estudiantes y no para quedarnos tranquilos en nuestra posición actual. Termino pidiéndole a nuestras autoridades que acojan este llamado de la educación técnica de nivel medio para, de una vez por todas, tomar en serio a la educación media técnico-profesional y darnos esta posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a la educación superior. Muchas gracias. Gracias por haberse mantenido en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. A continuación dejo con ustedes a Loreto Méndez, jefa de competencias laborales de Chile Valora. Muchas gracias por la invitación al Consejo. Para Chile Valora estar acá y poder contar cuáles son los avances en materia de su instalación. Para los que no saben, Chile Valora es un sistema público que crea la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Había una presentación que iba a empezar a pasar, ¿no? Por ahí viene. Estamos en funcionamiento y la ley 20.267 nace el año 2009, que se basa y tiene el propósito de reconocer las competencias laborales de los trabajadores independientes como adquirieron esas competencias. Creo que se ha venido hablando de poder instalar mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos, ¿cierto?, que reconozcan ese saber hacer que las personas han ido adquiriendo en el mundo del trabajo a lo largo de la vida, pero que tiene bases en ciertos principios que son fundamentales en este sistema, y el primero de ellos que es un sistema voluntario. En estos sistemas de certificación uno hace análisis internacionales y no son masivos para todos los trabajadores, para todos los sectores productivos, es un sistema voluntario. En Chile Valora están los sectores productivos que le creen a la certificación, que necesitan darle señales al mundo de la formación y de la capacitación para articular sus sistemas de capacitación, la pertinencia. Y principalmente se basa en la fe pública, en el valor del certificado radica en el reconocimiento que el sector productivo, empleadores y trabajadores le den a este sistema, y fundamentalmente a través de un diálogo social tripartito. Chile Valora se rige por un directorio tripartito conformado por 3 empresarios designados por la CPC, 3 representantes de los trabajadores designados por la CUT y un representante del Ministerio de Educación, Economía y Trabajo. Hemos venido avanzando de manera sistémica en distintos sectores productivos, donde el corazón de ese diálogo social que tiene el directorio también se da a nivel de sectores productivos. Todo el desarrollo de perfiles ocupacionales se da en lo que la ley llamó los organismos sectoriales de competencias laborales, con empresarios, con trabajadores y con el ente público relacionado, que hemos venido desarrollando un catálogo de competencias robusto, dinámico, con vigencia, con permanente actualización, ¿cierto?, donde los propios sectores productivos le van diciendo a Chile Valora es necesario ir perfeccionando o actualizando estos perfiles en función de los cambios tecnológicos, de las innovaciones, etcétera. Pero clave también para desarrollar este proceso de certificación es lo que nace al alero de Chile Valora, que son los centros de evaluación y certificación de competencias laborales, una nueva institucionalidad que nace al alero de este sistema, que como bien dice su nombre, tienen el rol de evaluar y reconocer las competencias de los trabajadores en función de ese estándar que el propio sector productivo identificó. Hoy día contamos con 18 centros acreditados en distintos sectores productivos y con un desarrollo de proceso de evaluación de más de 40.000 personas que venían desarrollándose en lo que era una fase demostrativa, ¿cierto?, financiada por el Banco Mundial, con Chile Califica y al alero también de Fundación Chile.
Pero durante los primeros años nos dedicamos a robustecer ese catálogo, a trabajar con un conjunto de sectores productivos, ya se los voy a mostrar, pero vimos la necesidad de ir articulando y de la necesidad de avanzar en articular el sistema de capacitación con el sistema de certificación. Íbamos a empezar a presentar brechas de competencia a los trabajadores en estos procesos de evaluación que requería tener un sistema de capacitación articulado, modularizado y basado en esos perfiles de competencias que los propios sectores habían definido. Es lo que le hemos llamado un trabajo conjunto con CENSE de un modelo integrado, ¿cierto?, donde el perfil ocupacional se transforma en un plan formativo y donde el sector productivo también le pone el timbre, ¿cierto?, la firma a ese plan formativo. Y en ese sentido también necesitamos avanzar, y hoy día estamos en eso, en el desarrollo de un catálogo que permita generar también una visión y una articulación entre los distintos sectores productivos, ¿cierto?, una articulación horizontal y entre un mismo sector productivo. Hoy día uno ve el catálogo de Chile Valora y es un conjunto de perfiles, tenemos más de 600 perfiles ocupacionales que no conversan entre sí. Y ahí fue cuando nos hemos sentado con CENSE y decir necesitamos un marco de cualificaciones, necesitamos una matriz que identifique niveles de competencia, ¿cierto?, que permita que un trabajador certificado pueda diseñar una ruta laboral y una ruta formativa en base a su certificado, en base a sus competencias, a sus habilidades y a sus destrezas. Es un trabajo que cuenta con el apoyo, como bien aparece ahí, del Banco Interamericano de Desarrollo, de OIT Sinterforce, desde el punto de vista también metodológico, que lo que espera es avanzar, ¿cierto? Podríamos hablar de un submarco de cualificaciones que sea un insumo a un marco nacional de cualificaciones. Lo dijo Hernán, nosotros trabajamos con el sector de la minería, sus perfiles ocupacionales, que son en el marco de este marco de cualificación minero, es parte de Chile Valora, y así tenemos que ir avanzando en distintos sectores productivos. Tenemos más de 41 organismos sectoriales que hemos conformado, insisto, en este diálogo social productivo que le da una relevancia, ¿cierto?, y un reconocimiento a la certificación de los trabajadores en más de 23 sectores productivos. Y tenemos que seguir avanzando en poder tener estos marcos sectoriales, ¿cierto?, que permita a los trabajadores poder movernos del mundo del trabajo, y efectivamente Chile Valora es una herramienta, es un eslabón, decimos nosotros, de lo que es un sistema de formación permanente. El sueño es que ese certificado sea reconocido en el mundo de la formación, ¿cierto?, que el trabajador quizás no te va a sacar un título técnico en 3 años, sino que con un semestre, como se ha venido mencionando, pueda obtener un título técnico porque tiene los aprendizajes laborales ya, ¿cierto?, reconocidos. Estos son los sectores productivos, no me quiero alargar mucho más, ya se me está mirando para que corte, pero efectivamente hay un trabajo acá que se está haciendo de un marco de cualificaciones, eso es lo que quería destacar, de identificar cuáles son esos niveles, ¿cierto?, al menos los primeros niveles que permita que un trabajador se pueda mover y reconocer sus competencias desde lo que ha sido su experiencia, como bien se conoce, no formal. Así que, bueno, los invito a conocer un poco más de nosotros a través de la página web de Chile Valora, donde pueden encontrar el catálogo de competencias, los registros de personas, los centros acreditados y los evaluadores también habilitados para cumplir esa función. Así que muchas gracias. Continuamos con Jaime Retamal, quien, como ya he señalado, es director de la Escuela de Ingeniería DUOC-UC. Gracias, me voy a pasar para acá porque así yo no veo cuando me miren que se está acabando el tiempo. Bueno. Pero tengo otros recursos. No me cabe duda, no me cabe duda. Bueno, muy buenas tardes, gracias también por la invitación. Y lo que yo quiero contarles un poquito una historia, es un caso en particular, pero voy a partir, como dice el actual ministro de Minería, don Hernández Solminiac, cuando era profesor en la universidad, y yo tengo la suerte de haber sido alumno de él, no sé si es la suerte de haber sido profesor mío, pero nos decía siempre que la historia había que contarla de 2 formas, o como Columbo o como Agatha Christie. En este caso, como Columbo. Voy a partir por el final. Nos gusta el marco de cualificaciones, fuimos medios distantes al comienzo cuando recién lo vimos aparecer. Hoy ya estamos muy contentos de que exista, particularmente el minero, que lo hemos utilizado y está siendo parte de los diseños que estamos haciendo en el futuro de la Escuela de Ingeniería del DUOC. Contado el final del cuento, vamos a saber ahora cómo llegamos a saber quién era el bueno y quién era el asesino en esta historia de Columbo. Hace 2 años, justo 2 años atrás, poquito más de 2 años atrás,
El entonces rector del DUOC, don Jaime Alcalde, que me invitó a participar en este rol de director de la Escuela de Ingeniería, me dijo, mira, lo que yo quiero hacer hoy día es que el DUOC entre en serio en la minería. Y puso muy fuerte el énfasis en la palabra en serio, porque no era entrar en la minería, era entrar en serio en la minería. Y para eso teníamos dos rutas, básicamente. Una, llamar a un par de amigos del mundo minero y que nos ayudaran a armar algunas cosas para ir a la minería. O, como decidimos hacer, llamamos a un par de amigas que no sabían nada de la minería, cuyo objetivo fue tratar de conocer a todo el mundo dentro de la minería y a partir de eso construir un proyecto. Optamos por esta figura, invitamos a una socióloga e invitamos a una psicóloga. Y en base a las capacidades de ellas de provocar ciertas complicidades en las conversaciones, definimos un cierto mapa para salir a conocer. Y dijimos, bueno, lo básico para conocer un sistema es conocer a sus actores. ¿Y quiénes son sus actores aquí? Bueno, si sabemos hace mucho rato que hay una brecha de capital humano que tiene que ver con cantidad y calidad, pero bueno, y se nos dice hace mucho tiempo también que hay muchos recursos y mucha plata para motivar a las personas, a los jóvenes que vayan a este mundo y por algo no van, bueno, sería harto bueno preguntar a los jóvenes qué piensan de la minería. Por lo tanto, hicimos una serie de focus group en Antofagasta como una especie de como una región minera y Santiago como una especie de línea base para poder conocer qué pensaban los jóvenes sobre esta industria. El segundo tema obvio era ir a preguntarle a la industria, cosa que ya está muy instalado hace muchísimos años en el modelo educacional y de construcción de oferta académica del DUOC. Pero lo separamos en dos y dijimos vamos a mirar al mundo productivo propiamente tal y también vamos a mirar al mundo reclutador, porque no teníamos certeza que la sintonía entre los 4.000 metros de altura de quien está en la faena fuera la misma con el señor que puede estar a lo mejor en una alfombra muy bien en el barrio del golf tomando decisiones sobre a quién se contrata y cómo se contrata. Y el tercer mundo que quisimos visitar, que también nos pareció importante, era conocer al mundo público, el mundo regular, el mundo político, saber para dónde caminaba no solo esta industria, sino también las localizaciones geográficas donde esta industria se desenvuelve y que tiene también, intuíamos, algún efecto sobre este particular. Dicho esto, dijimos, bueno, cuantificamos no tiene ningún sentido. La Fundación Chile está trabajando muy seriamente en el tema de la cuantificación, por lo tanto los números los vamos a tener. Avancemos por el lado de las cosas más bien cualitativas, más que el cuánto y el en qué, en cómo, en dónde, en para qué, en de qué forma, con qué sutilezas. Por lo tanto, nos embarcamos en esta aventura. Le preguntamos, como les decía yo recién, a unos 100 jóvenes del norte y del centro del país. Le preguntamos a unos 25 actores del mundo productivo separados entre actores productivos y del área de reclutamiento y a 6 o 7 actores del mundo público, político y regulador. ¿Y qué sacamos en limpio a partir de esa definición? Bueno, sacamos en limpio que había una serie de competencias o de ámbitos de desempeño tecnológico que la industria requería, pero no requería mineros, como muy bien nos dijo recién Hernán, y en eso hay mucha consistencia. Nos dicen, mira, el minero, y voy a caricaturizar un poco esta figura, del señor de la picota, no es el minero. A lo mejor pueden quedar ciertos espacios todavía en la lógica del pirquinero, pero cada vez más en la mediana y la gran minería, lo que se necesita son gente que sepa mecánica, que sepa automatización, que sepa de autotrónica. Don Alejandro, ya que lo veo aquí, nos dijeron esa palabra. Y a mí me sorprendió, autotrónica, una cosa como tan sofisticada el mundo automotriz. Alguien me dijo, ¿acaso tú creéis que movemos las cosas con carretillas? No, pues las movemos con vehículos que están cada vez más sofisticados. Nos hablaban de la automatización, de los procesos de control, de la instrumentación. Por lo tanto, lo que requerimos son personas habilitadas en una serie de disciplinas capaces de desenvolverse en la minería. Pero no solo mineros. Lista de competencias. Si listamos ámbitos de desempeño tecnológico o de competencias técnicas y las comparamos con las de carácter transversal, nos dijeron, mira, 2 a 1. Por cada 2 técnicas, una de carácter transversal. Inglés básico para entender planos o especificaciones, capacidad de comunicación oral y escrita, en fin. Pero al mismo tiempo 3 de carácter humano relacional que son capaces de permitirnos la relación con las personas y también el desenvolvimiento personal en ambientes que pueden ser complicados. Entonces también tuvimos otra señal, 2 EA1, EA3, otra señal súper importante. ¿Qué más aprendimos de esta figura? Que los jóvenes tienen una distancia con la minería. Y es una cosa real. Tal vez no en determinados sectores geográficos. Lo veíamos en los focus del norte que hemos seguido haciendo. Hasta la altura ya más de 500 jóvenes han participado de nuestros ejercicios de estudio, ya no solamente en la región de Antofagasta, sino que Antofagasta le hace la ciudad de Antofagasta, Calama, Copiapó, Valparaíso, Los Andes, Santiago, Rancagua y Concepción. ¿Y qué nos dicen ellos? Nos dicen, mira, la minería es súper buena para Chile, súper buena para el país, la reconocemos con la principal industria del país, tal vez no manejan los detalles del PIB, pero sí hay una intuición instalada de que esto es lo más importante que Chile tiene hoy día y hay que cuidarlo. Pero no espere que yo vaya para allá porque voy a tener dificultades para construir familia, porque me voy a enfermar tempranamente, porque el tema de los turnos me distancia. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que me alejan. La plata es muy buena y tenemos conciencia de eso. Podrá ser mejor o peor y habrá ciertas discusiones, a lo mejor en algunas revistas especializadas, si están buenas, da lo mismo. La percepción que ellos tienen es que la plata es buena, pero hay una serie de otras situaciones que los distancian.
¿Y qué nos decía el mundo público? El mundo público nos decía, mira, nosotros queremos fortalecer y apoyar todo tipo de actividades que vaya, que la industria también nos esté diciendo en detalle qué es lo que ellos necesitan, porque sí tenemos un interés en colocar los 92 mil millones de dólares, 104 mil millones de dólares, 70 mil millones, da lo mismo, pero es mucha plata. Conversaba con alguien hace unos meses atrás, me decía, mira, pero Jaime, cálmate. Bueno, me lo dicen seguido eso, pero en esta ocasión particular me decían, calma, porque estamos bajando los niveles de inversión. Ya no son a lo mejor 94 mil, a lo mejor son solamente 60 mil. Entonces yo le respondía, perfecto. Ya no necesita a lo mejor 50 mil o 40 mil personas, pero necesita 20 mil. ¿Dónde están esos 20 mil? Por lo tanto, tampoco podemos detenernos, y como mencionaban ustedes recién, a veces los outsiders vienen con esta lógica del apuro o de la necesidad o de la urgencia, que surge porque uno tiene acceso a mirar otras cosas. Y uno puede visitar faenas, y uno va a ver situaciones, y se da cuenta que una misma persona está cambiándose de trabajo de uno al otro, entre la empresa 1, el proveedor 2, vuelve el proveedor 1, vuelve el proveedor 2, y esto no es caricatura, a lo mejor en un lapso de un año se cambió 2 o 3 veces, con aumentos salariales del 20 al 30%, y no por razones de que, que nos gusta él, simplemente porque no encontramos a nadie más. Y ahí un mensaje para los reclutadores, que también nos dimos cuenta que era poco lo que ellos conocían del mundo que estaba previo al trabajo. A lo mejor eran capaces de seguir perfectamente a los actores que ya están en el mundo laboral, pero debía saber quiénes se van a integrar, es un desconocimiento a nuestro juicio bastante importante. Seguimos caminando y a partir de esa figura comenzamos a construir oferta académica. Una oferta académica que sentimos que tenía que tener 3 características. La primera tenía que ser pertinente con la industria, y por eso me salto el tiro al capítulo inicial y final del prólogo y en la conclusión, donde decimos lo importante que es el marco de cualificaciones, porque puede permitir que a lo mejor no tengamos que andar entrevistando, como hicimos después de los 25 de la prospección, a 70 actores de la industria para tener precisión sobre lo que queríamos educar. 70 actores, y eso significa tiempo, recursos, molestar a 70 personas, es un cuento más o menos importante. En este caso, como nosotros no tenemos una lógica de solo una industria, sino que multisectorial, de 5 industrias relevantes que forman parte de nuestra estrategia: la minera, la forestal, alimentos, energía y transporte. Pero la mitad de estos 70 actores eran del mundo de la ingeniería. Entonces, de la minería. Con ellos lo que levantamos fue una oferta muy clara. Dijimos, mira, nosotros necesitamos formar mantenedores. Ya conocíamos el estudio de Fundación Chile, Fuerza Laboral, el primero, y era evidente que lo que teníamos que hacer era formar mantenedores. Ahora, ¿mantenedores en qué? Y esto ya tiene que ver con las sutilezas que van surgiendo de la conversación específica con los distintos actores del mundo productivo con los que conversamos. Oye, ustedes forman muy bien en la mecánica, y la mecánica del DUOC muy buena con la autotrónica y también con el tema de la combustión, pero aquí necesitamos mecanismos. Mecanismos. O sea, a lo mejor podemos desprender un poquito el tema de los motores o de la combustión. Sí, desprendámoslo, pero nos falta agregar el tema de la electricidad. Yo no quiero estar llamando a cada rato a un eléctrico que me diga, no, este es problema del mecánico. O un mecánico me dice, no, este es problema del eléctrico. Cuando en realidad las máquinas hoy día conversan. Entonces formemos, mira que somos creativos, un electromecánico. Y el péndulo vuelve a moverse hacia una posición que a lo mejor tenía hace más de una década. Y dijimos, formemos un electromecánico, pero un electromecánico con una mención. Y separemos lo tecnológico. Porque si hoy día voy a la industria minera, voy a ver una máquina muy maravillosa que hace esto, esto y esto. Y si voy al mundo forestal, hace esto y esto. Y si voy al mundo de la construcción, hace esto y esto. Hay que ver las manos para poder entender las 3 diferencias, porque nos falta vocabulario. Pero lo interesante es que salvo mi mano, todo lo demás es lo mismo. Y en eso queremos formar, en que esto es lo mismo, pero hay ciertas particularidades que no son tecnológicas, son más bien culturales. Y por eso hablábamos de 2 a 1 a 3. Trabajemos estos 3, atrevámonos a trabajar estos 3. Lo que hicimos en estos 3 fue decir, mira, vamos a entregar 2 títulos orientados a este mundo. Un mantenedor electromecánico, que yo lo llamo como el cirujano, que se mete en la máquina, y un mantenedor predictivo, que trabaja más bien haciendo un monitoreo por condición, mirando, auscultando lo que estas máquinas tan importantes desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista productivo, puedan sufrir. Ejemplo básico, se echa a perder una camioneta, una faena, nadie supo. Se echa a perder una máquina importante, a los 2 días se enteró todo el mundo porque hay un efecto en el balance. Nosotros queremos y necesitamos estar monitoreando permanentemente, porque eso nos dijo la industria. Entonces formamos al técnico electromecánico y al técnico predictivo, 2 años y medio de estudio, con una mención en minería. Y la mención es cultural, tiene que ver más bien con los procesos mineros. Ejemplo, claro, faena minera, rajo, proceso extractivo, 4 camiones colosos trabajando, una cinta transportadora. Estamos con un compañero trabajando en esa faena como mantenedores. Yo siento que soy súper fome porque me dieron la cinta transportadora, pero mi amigo es súper, una coloquialidad anglosajona, súper chorifly, porque mi amigo está a cargo de los camiones. Pero si falla un camión de 4 que están en esa faena en la mañana, 25% de la producción va a sonar. Pero si falla la cinta, que probablemente es muy simple en términos tecnológicos, el 100% de la producción va a tener un efecto con un problema. Eso es lo que queremos descubrir. Por eso hablamos de proceso, no solamente el proceso propio tecnológico, sino que entender en qué parte de la cadena productiva estoy. Eso es parte de la mención minera.
Los segundos, tercero, cuarto y quinto nivel tienen que ver con temas de norma. Estamos listos. Norma, gracias. Norma, y el último y el más importante a nuestro juicio hoy día en materia de innovación es incorporar algunos elementos que tienen que ver con la autonomía, con la autogestión y también con el optimismo, que es un tema que estamos trabajando hoy día con la gente de la Facultad del Instituto de Psicología de la Universidad Católica para trabajar el optimismo para enfrentar las dificultades. Para cerrar, lo que hicimos fue que cruzamos nuestras carreras con el marco de cualificaciones mineros porque queríamos saber si lo que estábamos enseñando tenía sentido una vez que el marco apareció. Y gracias a Dios, para todo, lo que vimos fue una sintonía tremendamente importante. Como le fuimos a preguntar a la industria, que son básicamente los mismos actores que también se les consultó para el marco, hubo una gran sintonía. Hoy día podemos decir con mucha alegría que nuestras carreras, si bien todavía no tenemos a alguien que lo pueda certificar, hemos encargado una tercera parte que lo evalúe, podemos decir con mucha alegría, y es parte de la oferta que queremos levantar para el futuro, tanto para el mundo de la industria como para el mundo de los jóvenes, que si tú te formas en el DUOC, ya sea en la lógica de la OTEC, va a ser módulos de competencia específicos por programas particulares de oficio o para atender a un título profesional, tus estudios debieran ser reconocidos por este marco de cualificaciones que si bien trasciende otra industria, particularmente la industria minera que hoy día es el motor principal de Chile, debiera reconocerlo porque eres un actor reconocido por él. Muchas gracias. Gracias. Bien, yo agradezco a los integrantes de este panel porque además de interesante, han puesto una pizca de humor y de picardía en esta presentación que ha hecho que aún pasado el tiempo que la Secretaría Técnica nos ha dado, ha sido muy agradable. Yo como me he excedido y no los he apurado tanto en el tiempo, voy a dejar hasta aquí este panel y les ruego que las preguntas que pudieran haber las hagan directamente a través de nuestra página web del Consejo. Pero también tengo que decirles a ustedes que pueden tener la certeza que su palabra ha llegado a la audiencia y que el Consejo Nacional de Educación las tendrá muy en cuenta en sus deliberaciones. Muchísimas gracias a los cuatro.